El millonario la vio en un evento, y no le gustó nada quien estaba a su lado. Una mirada tensa, la mandíbula apretada, y celos que no pudo ocultar. La lluvia de octubre golpeaba suavemente las ventanas del Museo Nacional de Antropología, mientras los invitados más selectos de la Ciudad de México se congregaban en el elegante vestíbulo principal. Las luces doradas de los candelabros se reflejaban sobre los vestidos de gala y los esmóquines impecables, creando una atmósfera de sofisticación que solo los eventos más exclusivos de la capital podían ofrecer. Alejandro Vázquez ajustó los gemelos de platino de su camisa, mientras observaba la multitud desde la escalinata de mármol. A sus 32 años, había aprendido que estos eventos eran más campos de batalla que celebraciones. Cada conversación era una negociación, cada sonrisa una estrategia, cada apretón de manos una declaración de guerra o paz. «Alejandro, pensé que no vendrías», le dijo una voz familiar a sus espaldas. Se giró para encontrarse con Patricia Salinas, editora de la revista Arquitectura en Diseño, una mujer de 50 años cuya influencia en el mundo inmobiliario era tan respetada como temida. «Patricia, siempre es un placer verte», respondió él con una sonrisa calculada. «¿Cómo podría perderme la gala benéfica más importante del año, especialmente cuando tu mayor competidor estará presente?», añadió ella con una mirada sagaz. «He escuchado rumores sobre el nuevo proyecto de Mendoza Arquitectos. Dicen que podría cambiar el skyline de Polanco para siempre». El nombre de Ricardo Mendoza hizo que los músculos de la mandíbula de Alejandro se tensaran involuntariamente. Su ex mejor amigo desde la universidad, el hombre que había sido como un hermano para él, hasta que la ambición y la traición destruyeron su amistad 5 años atrás. «Los rumores suelen ser solo eso, Patricia. Rumores», murmuró Alejandro, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Incluso cuando involucran a la arquitecta más prometedora de la ciudad». Patricia sonrió con malicia. «Sofía Herrera. He oído que es brillante, hermosa y completamente leal a Mendoza Arquitectos». El nombre flotó en el aire como una melodía que Alejandro no conocía, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Sofía Herrera. Se grabó el nombre en la memoria mientras sus ojos escaneaban automáticamente la multitud, buscando un rostro que no sabía cómo era, pero que sentía que necesitaba encontrar. «Disculpa, Patricia, debo saludar a algunos inversionistas», se excusó, alejándose hacia el salón principal, donde la música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. Fue entonces cuando la vio, cerca de la fuente central, bajo la suave luz que emanaba de las esculturas prehispánicas, estaba ella. Sofía Herrera no era solo hermosa, era magnética. Su vestido azul marino se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos. Pero lo que realmente captó la atención de Alejandro fueron sus ojos, grandes, expresivos, del color del café recién tostado que tanto amaba su abuela en Guadalajara. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro, mientras escuchaba atentamente a un grupo de arquitectos internacionales que discutían sobre sostenibilidad urbana. Su pasión por su trabajo era evidente en cada gesto, en la forma en que sus manos se movían mientras explicaba conceptos complejos con una elegancia natural. Alejandro se sintió atraído hacia ella como un imán, pero entonces sucedió algo que hizo que su sangre se congelara en las venas. Ricardo Mendoza apareció a su lado, pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Sofía. El mundo de Alejandro se detuvo por un momento. Ver a su ex mejor amigo era doloroso, pero verlo con ella, eso era algo completamente diferente. Ricardo susurró algo al oído de Sofía que la hizo reír, y ese sonido, tan puro y musical, se sintió como una daga directa al corazón de Alejandro. Interesante, ¿verdad? La voz de Patricia apareció nuevamente a su lado. Hacen una pareja muy llamativa, aunque he escuchado que la relación es estrictamente profesional, por ahora. Alejandro apretó la copa con tanta fuerza que temió que se rompiera en su mano. Profesional por ahora. Esas palabras resonaron en su mente como una advertencia y, extrañamente, como una esperanza. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. «Aproximadamente 1 año.
Llegó desde Puebla con una reputación impresionante y un portafolio que dejó sin aliento a medio México. Ricardo la contrató inmediatamente, y desde entonces han sido inseparables en todos los proyectos importantes. Alejandro observó cómo Ricardo guiaba a Sofía hacia la terraza, donde las luces de la ciudad creaban un telón de fondo romántico perfecto. La forma en que él la miraba, la manera en que ella se dejaba guiar, había algo ahí que Alejandro no podía o no quería interpretar. En ese momento, como si hubiera sentido su mirada, Sofía se giró hacia donde estaba él. Sus ojos se encontraron a través del salón abarrotado, y por un segundo que se sintió como una eternidad, el mundo desapareció alrededor de ellos. Alejandro vio sorpresa en esos ojos cafés, seguida de algo que parecía reconocimiento, aunque sabía que era imposible que se hubieran conocido antes. Habría recordado esos ojos, esa sonrisa, esa presencia que parecía iluminar todo a su alrededor. Pero entonces Ricardo siguió la mirada de Sofía, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. La sonrisa desapareció del rostro de Ricardo, reemplazada por una expresión fría y calculadora que Alejandro conocía demasiado bien. Su examigo le susurró algo urgente a Sofía, quien inmediatamente desvió la mirada, pero no antes de que Alejandro captara un destello de confusión en su expresión. «Bueno, esto promete ser una velada muy interesante», murmuró Patricia antes de alejarse, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos tumultuosos y una copa de champán que ya no tenía ganas de beber. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Sofía mientras Ricardo la guiaba hacia la terraza, tratando de mantener su voz casual, a pesar de la extraña sensación que la había invadido al cruzar miradas con el desconocido. Ricardo tensó imperceptiblemente el brazo que tenía alrededor de su cintura antes de responder. «Alejandro Vázquez, el dueño de Vázquez Desarrollos». Su voz llevaba un tono que Sofía no había escuchado antes, frío, casi hostil. Digamos que es competencia». «¿Competencia?». Sofía frunció el ceño mientras salían al aire fresco de la terraza. La lluvia había cesado, dejando el aroma limpio y húmedo que tanto le gustaba de la Ciudad de México después de las tormentas. «Por la forma en que lo dijiste, parece que hay historia ahí». Ricardo se detuvo junto a la barandilla de mármol, su perfil iluminado por las luces de la ciudad que se extendía infinitamente hacia el horizonte. A los 34 años, seguía siendo un hombre atractivo. Cabello negro perfectamente peinado, ojos verdes que habían conquistado a media élite arquitectónica de la ciudad y una sonrisa que sabía usar como arma cuando era necesario. «Fuimos amigos en la universidad», admitió finalmente, aunque cada palabra parecía costarle un esfuerzo. «Socios incluso, por un tiempo después de graduarnos». «¿Qué pasó?». Ricardo se giró hacia ella, y Sofía pudo ver algo doloroso en sus ojos. En el año que llevaba trabajando para él, había llegado a conocer muchas de sus facetas: el jefe exigente pero justo, el arquitecto visionario, el hombre que podía ser increíblemente encantador cuando se lo proponía. Pero esta vulnerabilidad era nueva. «Los negocios y la amistad a veces no se mezclan bien», dijo vagamente. «Hubo diferencias irreconciliables sobre el futuro de la empresa que habíamos construido juntos». Sofía estudió su rostro, percibiendo que había mucho más en esa historia de lo que él estaba dispuesto a compartir. Durante su año en Mendoza Arquitectos, había aprendido a leer entre líneas. Ricardo era un hombre que guardaba sus cartas muy cerca del pecho. «¿Y ahora son rivales?», preguntó suavemente. «Digamos que cada uno siguió su propio camino, y esos caminos a menudo se cruzan en este negocio». Ricardo recuperó su compostura y su sonrisa característica regresó a su rostro. «Pero basta de hablar de cosas deprimentes. Esta noche se trata de celebrar el arte y la cultura, ¿no?». Sofía asintió, aunque sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el interior del museo, buscando una figura alta con traje negro y ojos que la habían mirado con una intensidad que aún la desconcertaba. «Sofía», la voz de Ricardo se volvió más suave, más íntima. «Hay algo de lo que quería hablar contigo». Algo en su tono hizo que ella se pusiera alerta. Durante el último mes, había notado que Ricardo había comenzado a tratarla de manera diferente. Ya no era solo su empleada estrella. Había invitaciones a cenas que se extendían más allá de lo profesional, flores en su escritorio sin ocasión especial y miradas que duraban un poco más de lo necesario.
¿De qué se trata?, preguntó, aunque una parte de ella ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Hemos trabajado muy bien juntos este año, comenzó él, acercándose un paso más. Más que bien, hemos creado algo especial, algo que va más allá de simples proyectos arquitectónicos. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ricardo era un buen jefe, un brillante arquitecto, y había sido increíblemente generoso con las oportunidades que le había dado desde que llegó de Puebla. Pero las señales que había estado enviando últimamente la hacían sentir incómoda. Ricardo, yo sé que llegaste aquí con heridas del pasado, continuó él, su voz tomando ese tono persuasivo que usaba en las presentaciones importantes. Sé que no fue fácil dejar tu vida en Puebla y empezar de nuevo aquí, pero creo que hemos desarrollado algo real, algo que podría ser increíble si le diéramos una oportunidad. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas, y Sofía sintió el peso de la decisión que se avecinaba. Ricardo no estaba equivocado sobre sus heridas del pasado. Había llegado a la Ciudad de México huyendo de un corazón roto y una carrera que se había estancado en su ciudad natal. Él le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más había querido apostar por una arquitecta de provincia sin conexiones. Pero gratitud no era amor. Respeto profesional no era atracción romántica. Ricardo, valoro enormemente todo lo que has hecho por mí, comenzó cuidadosamente. Eres un mentor increíble y... Pero... La interrupción fue suave, pero Sofía pudo detectar la tensión subyacente. Pero creo que es importante mantener las cosas profesionales entre nosotros. Hemos construido algo hermoso en términos de trabajo, y no quiero arriesgar eso. El silencio que siguió se sintió más pesado que el aire húmedo de la noche. Ricardo se giró hacia la barandilla, sus nudillos blanqueándose mientras se aferraba al mármol frío. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente, y había algo en su voz que Sofía no pudo identificar completamente. ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Determinación? No, no se trata de eso, respondió honestamente. Se trata de mantener las líneas claras, de proteger lo que hemos construido profesionalmente. Ricardo asintió lentamente, pero cuando se giró hacia ella, había algo diferente en sus ojos, algo más duro. Por supuesto, entiendo perfectamente, dijo, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Eres muy profesional, Sofía. Es una de las cosas que más admiro de ti. El resto de la velada transcurrió en una especie de normalidad forzada. Ricardo se comportó como el perfecto caballero, presentándola a contactos importantes, hablando de proyectos futuros, manteniendo la conversación en territorio seguro. Pero Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Y durante toda la noche, sintió ojos observándola. Cada vez que se giraba, esperaba encontrarse con la mirada intensa del hombre llamado Alejandro Vázquez, pero él parecía haber desaparecido del evento tan silenciosamente como había aparecido en su conciencia. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Ricardo la acompañó hasta su coche en el estacionamiento del museo. La lluvia había regresado, una llovizna suave que creaba halos alrededor de las luces del estacionamiento. Sofía, la llamó cuando ella ya tenía la mano en la manija de la puerta. Espero que sepas que, independientemente de lo que hablamos esta noche, siempre vas a ser importante para mí, profesional y personalmente. Había algo en su tono que la hizo sentir incómoda, pero se las arregló para sonreír. Lo sé, Ricardo, y tú también eres importante para mí. Mientras conducía de regreso a su apartamento en la colonia Roma Norte, Sofía no podía dejar de pensar en los eventos de la noche. La propuesta de Ricardo, la extraña intensidad de aquel encuentro de miradas con Alejandro Vázquez, la sensación de que su vida estaba a punto de complicarse de maneras que no podía imaginar. Lo que no sabía era que en ese mismo momento Alejandro estaba en su oficina en el piso 32 de la Torre Vázquez, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad y pensando en unos ojos color café que no podía sacarse de la mente. El lunes por la mañana llegó con el típico caos del tráfico de la Ciudad de México. Alejandro se encontraba en su oficina desde las 6 de la mañana, algo que había sido su rutina durante los últimos 10 años. La disciplina y la dedicación habían sido los pilares que lo habían llevado desde un pequeño apartamento en la colonia Doctores hasta la suite ejecutiva en el piso más alto de uno de los rascacielos más imponentes de Santa Fe.
Buenos días, señor Vázquez, saludó Carmen, su asistente personal, mientras entraba con una taza de café recién hecho y una tablet con la agenda del día. A sus 45 años, Carmen había sido testigo del ascenso meteórico de Alejandro y se había convertido en algo más que una empleada. Era su mano derecha y, en muchos sentidos, su conciencia empresarial. Buenos días, Carmen. ¿Tienes el reporte de la reunión con los inversionistas japoneses? Aquí está. Pero antes, Carmen dudó, lo que inmediatamente captó la atención de Alejandro. En todos los años que llevaban trabajando juntos, pocas veces había visto a Carmen vacilar. Tengo información sobre lo que me pediste investigar el sábado. El sábado, la noche de la gala. La noche en que había llamado a Carmen desde su coche después del evento, pidiéndole que investigara discretamente todo lo que pudiera sobre Sofía Herrera. ¿Qué encontraste?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral mientras se acomodaba en su silla de cuero italiano. Carmen abrió una carpeta manila y comenzó a leer. Sofía Herrera Ramírez, 28 años, nacida en Puebla, graduada summa cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en arquitectura sostenible. Trabajó 3 años en Constructora Hernández en Puebla antes de mudarse a la Ciudad de México hace 15 meses. ¿Por qué se mudó? La pregunta salió más rápido de lo que Alejandro había pretendido. Carmen lo miró por encima de sus lentes de lectura, con esa expresión que conocía tan bien y que significaba: estás más interesado en esto de lo que deberías. Aquí es donde se pone interesante, continuó. Aparentemente, hubo un escándalo en Constructora Hernández. El dueño, Miguel Hernández, había estado desviando fondos de proyectos de vivienda social. Cuando el escándalo salió a la luz, varios empleados clave fueron, digamos, incorrectamente asociados con la corrupción, incluyendo a Sofía. Su nombre apareció en algunos reportes periodísticos, aunque nunca se presentaron cargos contra ella. Pero el daño a su reputación fue suficiente para hacer que encontrar trabajo en Puebla fuera complicado. Alejandro sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Compasión? ¿Indignación? La idea de que alguien tan talentosa como Sofía hubiera sido víctima de las acciones de otros le molestaba más de lo que debería. ¿Y Ricardo la contrató inmediatamente? No inmediatamente. Según mis fuentes, estuvo buscando trabajo en la Ciudad de México durante 2 meses. Mendoza Arquitectos fue la única firma importante que le ofreció una posición. ¿Quién te dio esta información? Carmen sonrió con esa expresión astuta que había perfeccionado durante años en el mundo corporativo. Tengo mis contactos. Lo importante es que toda la información es verificable y... Alejandro, ¿puedo preguntarte por qué es tan importante esta investigación? Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que había conquistado ladrillo a ladrillo. Abajo, millones de personas comenzaban otro día de sus vidas, persiguiendo sueños, enfrentando desafíos, construyendo futuros. Entre toda esa humanidad había una mujer de ojos café que no podía sacarse de la mente. Ricardo está jugando con ella, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. ¿Perdón? Alejandro se giró hacia su asistente. Conozco a Ricardo Mendoza mejor que nadie en este planeta, Carmen. Lo conozco desde que teníamos 18 años. Sé exactamente cómo opera. ¿Y cómo opera? Encuentra a alguien vulnerable, alguien que necesita lo que él puede ofrecer, y los hace dependientes de él. Sofía llegó aquí con su carrera en ruinas, sin contactos, sin opciones. Él la rescató, y ahora ella se siente en deuda con él, completó Carmen, entendiendo inmediatamente la dinámica. Exactamente, y Ricardo nunca hace nada sin esperar algo a cambio. Carmen cerró la carpeta y estudió el rostro de su jefe. Había visto a Alejandro enfrentar crisis financieras, negociaciones hostiles y competencia feroz sin inmutarse, pero nunca lo había visto tan afectado por algo que no fuera estrictamente business. Alejandro, ¿estás seguro de que esto es solo sobre Ricardo? La pregunta quedó suspendida en el aire acondicionado de la oficina. Alejandro sabía que Carmen tenía razón para preguntar. Su interés en Sofía Herrera había comenzado cuando la vio con Ricardo, pero había evolucionado hacia algo más complejo durante los 2 días que habían pasado desde la gala. Programa una reunión con el equipo de desarrollo para esta tarde,
dijo, evadiendo la pregunta. Quiero revisar todos nuestros proyectos actuales en el centro de la ciudad. ¿Algún proyecto en particular? Todos, especialmente cualquiera que pueda estar compitiendo con Mendoza Arquitectos. Carmen asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Alejandro, solo ten cuidado. Lo que sea que esté pasando entre tú y Ricardo, ella podría terminar en el medio de todo esto. Sofía estaba revisando los planos del nuevo complejo residencial en Polanco cuando su teléfono sonó. Era miércoles por la tarde y la oficina de Mendoza Arquitectos bullía con la actividad típica de mitad de semana. Los arquitectos junior corrían de un lado a otro con rollos de planos. Las impresoras trabajaban sin descanso y el aroma del café se mezclaba con el olor distintivo de los marcadores y el papel. Sofía Herrera, contestó sin levantar la vista de los cálculos estructurales que tenía frente a ella. Señorita Herrera, habla Carmen Valdés, de Vázquez Desarrollos. Sofía se enderezó inmediatamente en su silla. Vázquez Desarrollos. El nombre que había estado rondando su mente desde la noche del sábado. ¿En qué puedo ayudarla? El señor Vázquez me pidió que la contactara. Está interesado en conocer su trabajo y se preguntaba si tendría tiempo para una reunión breve. Quizás hoy mismo, si su agenda se lo permite. Sofía miró alrededor de la oficina. Ricardo estaba en una llamada importante con inversionistas de Monterrey y no regresaría hasta el viernes. La mayoría de sus proyectos estaban en fases que le permitirían ausentarse por unas horas. ¿Puedo preguntar de qué se trata específicamente? El señor Vázquez está considerando algunos proyectos nuevos que requieren un enfoque sostenible, y su reputación en arquitectura verde ha llegado a sus oídos. Sofía sintió un cosquilleo de emoción mezclado con nerviosismo. Trabajar en proyectos sostenibles era su pasión, la razón por la que había elegido especializarse en esa área durante su maestría. Pero también sabía que reunirse con el principal competidor de Ricardo podría ser complicado. ¿Dónde sería la reunión? ¿En nuestras oficinas en Santa Fe? O si prefiere un ambiente más neutral, hay una cafetería muy discreta en la colonia Roma que el señor Vázquez frecuenta. ¿Café Toscano la conoce? Sofía conocía el lugar. Era una cafetería pequeña pero elegante, frecuentada por profesionales creativos y situada en una esquina tranquila que permitía conversaciones privadas. Café Toscano está bien. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 5? El señor Vázquez estará en una mesa del fondo junto a la ventana. Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. Una parte de ella sabía que debería llamar a Ricardo y pedirle permiso, o al menos informarle sobre la reunión. Pero otra parte, la parte que había construido su carrera desde cero y que había enfrentado los desafíos más duros sin ayuda de nadie, le decía que era una profesional capaz de manejar sus propias decisiones de carrera. A las 5:10, Sofía entró al Café Toscano. El lugar era exactamente como lo recordaba. Paredes de ladrillo expuesto, luces cálidas y tenues, y el aroma seductor del café recién molido mezclándose con notas de vainilla y canela. Era el tipo de lugar donde los artistas venían a escribir, los empresarios a cerrar tratos discretos y las parejas a tener conversaciones íntimas. Lo vio inmediatamente. Alejandro Vázquez estaba sentado en una mesa del rincón, tal como había prometido Carmen. Sin el smoking de la gala, vestido con un traje gris oscuro y una camisa blanca sin corbata, se veía menos intimidante, pero no menos impresionante. Tenía una laptop abierta frente a él y una taza de café a medio terminar, pero sus ojos estaban fijos en ella desde el momento en que había cruzado la puerta. «Señorita Herrera», se levantó cuando ella se acercó, extendiendo la mano. «Gracias por venir con tan poco tiempo de anticipación». «Señor Vázquez», respondió ella, aceptando el apretón de manos. Su mano era grande, cálida, y el contacto envió una pequeña descarga eléctrica por su brazo que la tomó completamente por sorpresa. «Por favor, siéntese. ¿Le gustaría algo de beber?» «Un café americano, por favor». Alejandro hizo una seña al mesero, un joven con barba hipster que claramente lo conocía bien, porque simplemente asintió y se dirigió hacia la barra de café. «Imagino que se estará preguntando por qué la cité aquí», comenzó Alejandro, cerrando su laptop y centrando toda su atención en ella. «La verdad es que sí», admitió Sofía.
Su asistente mencionó algo sobre proyectos sostenibles, pero conoce la historia entre Ricardo y yo. No era una pregunta, y la directitud de la afirmación la tomó desprevenida. Algo he escuchado, respondió cuidadosamente, aunque Ricardo no ha compartido muchos detalles. Me imagino que no. La sonrisa de Alejandro no llegó completamente a sus ojos. Ricardo nunca fue muy bueno compartiendo detalles que no lo favorecían. El mesero apareció con el café de Sofía, dándole un momento para procesar la implicación de esas palabras. ¿Puedo preguntarle qué pasó exactamente entre ustedes? Alejandro se recostó en su silla, sus dedos jugando distraídamente con el asa de su taza, mientras parecía considerar cuánto revelar. Construimos una empresa juntos después de la universidad. Pequeña al principio, pero con grandes ambiciones. Durante 3 años fuimos el equipo perfecto. Él era el visionario creativo, yo manejaba el lado empresarial. Ganamos algunos proyectos importantes, comenzamos a hacernos un nombre en la industria. ¿Qué cambió? Ricardo conoció a una inversionista, Isabela Córdoba, heredera de una fortuna familiar considerable. Ella estaba interesada en financiar nuestro crecimiento, pero tenía condiciones específicas. Sofía sintió un nudo en el estómago, anticipando hacia dónde se dirigía esta historia. Quería que la empresa se reestructurara de una manera que básicamente me dejara fuera de las decisiones importantes. Ricardo vio la oportunidad de acelerar nuestro crecimiento y decidió que mi amistad era un precio aceptable por el éxito. ¿Él la eligió a ella por encima de su amistad? No solo eso. La voz de Alejandro se endureció ligeramente. Firmó los papeles a mis espaldas. Una mañana llegué a la oficina y descubrí que ya no era socio de la empresa que habíamos construido juntos. Tenía 24 horas para recoger mis cosas y irme. El silencio que siguió fue pesado. Sofía podía ver el dolor que aún persistía en los ojos de Alejandro 5 años después. Entendía esa clase de traición. Ella misma había sido víctima de las acciones de otros en Puebla. Lo siento, dijo sinceramente. Eso debió haber sido devastador. Lo fue, pero también fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Me obligó a construir algo propio, algo que nadie me podía quitar. ¿Y qué pasó con Isabela? La sonrisa que apareció en el rostro de Alejandro fue genuinamente divertida. Se casó con Ricardo 6 meses después. Se divorciaron al año siguiente, llevándose la mitad de los activos de la empresa en el proceso. Ricardo tuvo que empezar de nuevo, casi desde cero. Pero ahora Mendoza Arquitectos es una de las firmas más importantes de la ciudad. Sí, Ricardo siempre fue resiliente y también muy bueno encontrando, digamos, las personas adecuadas para ayudarlo a reconstruir. La implicación era clara, y Sofía sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con la temperatura de la cafetería. Señor Vázquez, ¿me invitó aquí para advertirme sobre mi jefe? Alejandro la estudió por un momento largo, sus ojos oscuros evaluándola de una manera que la hizo sentir simultáneamente expuesta y protegida. La invité aquí, Sofía, dijo, usando su nombre por primera vez, porque creo que usted merece saber exactamente con quién está trabajando, y también porque tengo una propuesta que podría cambiar su carrera para siempre. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. La forma en que Alejandro había pronunciado su nombre, la intensidad de su mirada, y ahora esta misteriosa propuesta, todo contribuía a crear una atmósfera cargada de tensión y posibilidades. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó, tratando de mantener su voz profesional a pesar del torbellino de emociones que se agitaba en su interior. Alejandro abrió nuevamente su laptop y giró la pantalla hacia ella. Lo que vio la dejó sin aliento. Era un render arquitectónico del proyecto más ambicioso que había visto jamás. Un complejo de uso mixto que se extendía a lo largo de varias manzanas en el corazón de la Ciudad de México. Torres residenciales que se elevaban hacia el cielo como esculturas modernas, espacios comerciales integrados orgánicamente en jardines verticales y en el centro un parque público que parecía flotar entre los edificios. Esto es, comenzó, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Revolucionario, completó Alejandro. Es el proyecto más grande que Vázquez Desarrollos ha emprendido jamás. Hablamos de una inversión de 2.000 millones de pesos, 5 años de construcción y la oportunidad de redefinir cómo vivimos en las ciudades del siglo XXI. Sofía deslizó el dedo por la pantalla táctil,
explorando cada detalle del diseño. Los paneles solares integrados discretamente en las fachadas, los sistemas de recolección de agua de lluvia, las terrazas verdes que creaban corredores ecológicos urbanos, era todo lo que había soñado crear algún día. ¿Quién diseñó esto?, preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta. Mi equipo de arquitectos internos desarrolló el concepto básico, pero necesita a alguien con experiencia real en sostenibilidad para llevarlo al siguiente nivel. Alguien que entienda que la arquitectura verde no es solo una tendencia, sino una responsabilidad hacia las futuras generaciones. Es increíble, admitió Sofía, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Pero no entiendo por qué me está mostrando esto. Alejandro cerró la laptop y se inclinó hacia adelante, sus antebrazos apoyados en la mesa pequeña. Porque quiero que sea la arquitecta principal del proyecto. Las palabras flotaron entre ellos como una promesa y una bomba al mismo tiempo. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento, el ruido de la cafetería desvaneciéndose hasta convertirse en un murmullo distante. Eso es imposible, logró decir finalmente. Trabajo para Mendoza Arquitectos. Tengo contratos, responsabilidades. Los contratos pueden renegociarse. Las responsabilidades pueden transferirse. Pero las oportunidades como esta aparecen una vez en la vida, Sofía. La forma en que pronunció su nombre nuevamente hizo que algo se removiera en su pecho. Había una intimidad en su voz que iba más allá de lo profesional, pero también una sinceridad que la tranquilizaba. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto?, preguntó, necesitando ganar tiempo para procesar la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. ¿El proyecto? 2 años. El ofrecérselo a usted. Alejandro hizo una pausa, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, pareció menos seguro de sí mismo. Desde el sábado por la noche. ¿El sábado por la noche? Pero usted ni siquiera me conocía. No la conocía personalmente, la corrigió, pero había escuchado sobre su trabajo. Patricia Salinas ha mencionado su nombre en varias ocasiones, siempre con admiración. Y cuando la vi en la gala, se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar más de lo que pretendía. Cuando me vio en la gala, ¿qué? Alejandro tomó un sorbo de su café, claramente considerando sus palabras cuidadosamente. Cuando la vi, supe que era exactamente la persona que había estado buscando para este proyecto. Había una pasión en sus ojos cuando hablaba sobre arquitectura sostenible, una autenticidad que es rara en esta industria. Sofía sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Había algo en la manera en que él la había observado, incluso desde la distancia, que la había hecho sentir vista de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Señor Vázquez, Alejandro, por favor. Alejandro. Su nombre se sintió extraño pero agradable en su lengua. Esto es una oferta increíble, pero necesito ser honesta con usted. Ricardo me dio una oportunidad cuando nadie más en esta ciudad lo hizo. ¿No puedo simplemente traicionarlo como él me traicionó a mí? La interrupción fue suave pero directa, y Sofía se dio cuenta de que Alejandro había anticipado exactamente esta objeción. No se trata de traición, Sofía, se trata de lealtad hacia usted misma y hacia su carrera. ¿Cuántos proyectos realmente importantes le ha dado Ricardo en el último año? La pregunta la golpeó como un puño en el estómago, porque la respuesta era dolorosa. Muy pocos. Había trabajado principalmente en proyectos secundarios, siempre bajo la supervisión de otros arquitectos senior, nunca como líder principal. He estado aprendiendo, dijo débilmente. Ha estado desperdiciando su talento, replicó Alejandro con una firmeza gentil. Y creo que en el fondo lo sabe. Sofía se quedó en silencio, luchando con emociones contradictorias. La lealtad hacia Ricardo, quien la había rescatado cuando su carrera estaba en ruinas. La atracción hacia esta oportunidad increíble que podría catapultar su carrera hacia alturas que nunca había imaginado. Y algo más, algo relacionado con el hombre sentado frente a ella, cuya presencia parecía llenar todo el espacio de la pequeña cafetería. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. El tiempo que necesite, respondió Alejandro. Pero le diré que los inversionistas están ansiosos por comenzar y me gustaría tener al equipo principal en su lugar antes de fin de mes. 2 semanas.
Tenía 2 semanas para tomar la decisión más importante de su carrera profesional. «Hay algo más», añadió Alejandro, su voz tomando un tono más personal. «Quiero que sepa que esta oferta no tiene nada que ver con Ricardo. Es decir, no la estoy contratando para lastimarlo a él. La estoy contratando porque creo que es la mejor persona para este trabajo. ¿Y cómo puedo estar segura de eso?». Alejandro sonrió, y por primera vez desde que había comenzado su conversación, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. Porque si quisiera lastimar a Ricardo, habría formas mucho más directas de hacerlo. Esto se trata de construir algo extraordinario, y necesito a alguien extraordinario para hacerlo realidad. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. La sinceridad en su voz era inconfundible, y por primera vez en meses se sintió verdaderamente valorada por su talento y no por su gratitud. «¿Puedo llevarme una copia del diseño preliminar?», preguntó, «para revisarlo adecuadamente». «Por supuesto». Alejandro sacó una memoria USB de su bolsillo. «Todo está ahí. Los renders, los estudios de factibilidad, los análisis de impacto ambiental preliminares. Tómese el tiempo que necesite». Cuando Sofía extendió la mano para tomar la memoria USB, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un contacto mínimo, pero la electricidad que sintió fue innegable. «Gracias», murmuró, guardando la memoria en su bolso. «Por la oportunidad, por la honestidad sobre Ricardo, por todo». «Gracias a usted por escucharme», respondió Alejandro. «Y Sofía, sin importar lo que decida, quiero que sepa que creo que tiene un futuro brillante en esta industria, con o sin mí, con o sin Ricardo». Mientras caminaba de regreso a su coche, Sofía sentía como si su mundo hubiera sido puesto patas arriba en el transcurso de 1 hora. La memoria USB en su bolso parecía pesar más que su laptop, cargada como estaba de posibilidades y decisiones imposibles. Lo que no sabía era que Alejandro se había quedado en la cafetería durante otra hora después de que ella se fuera, mirando por la ventana hacia la calle donde había desaparecido y preguntándose si había hecho lo correcto al mezclar los negocios con algo que se estaba sintiendo peligrosamente parecido a los sentimientos personales. Esa noche, Sofía se encontró sola en su apartamento en la Roma Norte, rodeada de planos impresos, cálculos estructurales garabateados en servilletas y múltiples tazas de café a medio terminar. Las pantallas de su laptop y su tablet iluminaban su rostro en la oscuridad, mostrando los renders del proyecto de Alejandro desde todos los ángulos posibles. Era pasada la medianoche, pero el sueño era lo último en su mente. Cada detalle del diseño era más impresionante que el anterior. Los sistemas de ventilación natural que reducirían el consumo energético en un 40%, los jardines verticales que no solo embellecerían el complejo, sino que también mejorarían la calidad del aire urbano. La integración perfecta entre espacios públicos y privados que crearía una comunidad verdadera, en lugar de simplemente un conjunto de edificios. Era todo lo que había soñado crear algún día, pero amplificado a una escala que superaba sus fantasías más ambiciosas. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía inmediatamente. «Espero que no la haya mantenido despierta demasiado tarde con los planos». «Ah». Sofía sonrió involuntariamente. ¿Cómo había sabido que estaría despierta revisando el material? Dudó por un momento antes de responder. Textear con el CEO de la empresa competidora a medianoche definitivamente cruzaba algunas líneas profesionales, pero después del día que había tenido, las líneas parecían más borrosas que nunca. ¿Cómo sabía que estaría despierta? La respuesta llegó casi inmediatamente. Porque reconozco a una alma kindred cuando la veo. Cuando encuentro un proyecto que me emociona realmente, tampoco puedo dormir. «Chari, alma kindred», escribió de vuelta, sintiendo mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con el café que había consumido. Alguien que entiende que la arquitectura es más que edificios, que es sobre crear espacios donde las personas puedan vivir sus mejores vidas. Sofía se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. Había algo profundamente íntimo en esas palabras, una comprensión de sus motivaciones más profundas que incluso Ricardo nunca había demostrado. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué es tan importante este proyecto para usted? Digo,
más allá del aspecto empresarial. S. Esta vez, la respuesta tardó más en llegar, y cuando finalmente apareció en su pantalla, Sofía sintió que algo se movía en su pecho. Crecí en un barrio donde los únicos espacios verdes eran las hierbas que crecían entre las grietas del cemento, donde el aire era tan espeso que mi hermana pequeña desarrolló asma antes de cumplir 5 años. Prometí que algún día construiría ciudades donde niños como nosotros pudieran respirar aire limpio y jugar en parques reales. Este proyecto es mi oportunidad de cumplir esa promesa. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En esas pocas líneas, Alejandro había revelado más sobre sus motivaciones reales que Ricardo en todo un año de trabajar juntos. Eso es hermoso. ¿Y su hermana? ¿Cómo está ahora? S. Doctora, especialista en medicina respiratoria pediátrica. Dice que si yo construyo ciudades más saludables, ella se asegurará de cuidar a los niños que las habiten. Su familia debe estar muy orgullosa de ustedes dos. S. Solo quedamos mi hermana y yo. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 25 años. Fue justo después de que Ricardo y yo empezáramos la empresa. En realidad, parte de la razón por la que su traición me dolió tanto fue que había perdido a mis padres y pensé que también estaba perdiendo a mi hermano elegido. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. La vulnerabilidad en esa confesión la conmovió profundamente. Aquí estaba este hombre exitoso, poderoso, compartiendo heridas que claramente aún dolían. Lo siento mucho. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido perder a sus padres y a su mejor amigo casi al mismo tiempo. Sí, fue más complicado, pero también me enseñó que la única persona en la que realmente puedes confiar eres tú mismo. Hasta ahora. ¿Hasta ahora? S. Hasta que conocí a alguien que me hizo recordar por qué es importante confiar de vez en cuando. El corazón de Sofía se aceleró. No había manera de malinterpretar esas palabras, y la realización la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Alejandro S. Perdón, no debería haber dicho eso. Es tarde, y a veces la noche hace que sea más honesto de lo que debería. No se disculpe por la honestidad. En este mundo es más rara de lo que debería ser. S. ¿Puedo preguntarle algo ahora? Claro. S. ¿Qué la hizo especializarse en arquitectura sostenible? La mayoría de los arquitectos lo ven como una complicación adicional, no como una pasión. Sofía miró por la ventana de su apartamento hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Era su turno de ser vulnerable. Crecí en una casa donde mi abuela criaba gallinas en el patio trasero y cultivaba verduras en macetas recicladas. Ella no sabía nada sobre sostenibilidad, pero sabía cómo vivir sin desperdiciar nada. Cuando estudié arquitectura y vi cómo los edificios consumen recursos sin pensar en el futuro, sentí que estaba traicionando todo lo que ella me había enseñado. S. ¿Su abuela sigue viva? Sí. Tiene 83 años y sigue regañándome por no visitar lo suficiente. S. Suena como una mujer sabia. Lo es. Ella fue quien me dijo que viniera a la Ciudad de México después del escándalo en Puebla. Dijo que a veces tienes que plantar tu semilla en tierra nueva para que pueda crecer realmente. S. ¿Y siente que ha crecido aquí? Sofía consideró la pregunta seriamente antes de responder. Estoy empezando a creer que mi crecimiento real apenas está comenzando. S. Me alegra escuchar eso. Y Sofía, sea cual sea su decisión sobre el proyecto, quiero que sepa que esta conversación significa mucho para mí. Hace tiempo que no tengo una conversación real con alguien. ¿Qué quiere decir con una conversación real? Una donde ambas personas sean honestas sobre quiénes son realmente, no solo sobre quiénes pretenden ser para impresionar o conseguir algo. A Sofía sonrió en la oscuridad de su apartamento, sintiendo una calidez que se extendía desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. Yo también he disfrutado esta conversación, más de lo que probablemente debería admitir. S. ¿Por qué más de lo que debería? Porque usted es complicado para mi situación actual. S. ¿Complicado cómo? Sofía miró el reloj. Era la 1:30 am,
y estaba a punto de cruzar una línea que sabía que no podría descruzar. Porque no puedo dejar de pensar en usted, y eso no tiene nada que ver con el proyecto. El silencio que siguió se sintió eterno. Sofía se arrepintió inmediatamente de haber sido tan directa, pero antes de que pudiera enviar un mensaje disculpándose, su teléfono vibró. Para ser honestos mutuamente, yo tampoco he podido dejar de pensar en usted desde el sábado, y también sé que eso complica todo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No lo sé, pero creo que necesitamos averiguarlo juntos. A Sofía se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo después de leerlo, sintiendo que su vida había cambiado irrevocablemente en el transcurso de una conversación de medianoche. En algún momento entre los planos arquitectónicos y las confesiones personales, había cruzado una línea que la llevaría hacia un futuro completamente incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre se sentía como una aventura en lugar de una amenaza. El viernes por la mañana, Ricardo regresó de Monterrey con noticias que cambiarían todo. Sofía lo notó inmediatamente cuando entró a la oficina. Había una tensión en sus hombros, una dureza en su mandíbula que no había visto desde sus primeras semanas trabajando para él. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina, por favor?» Su voz era controlada, pero había algo debajo de la superficie que la puso en alerta inmediata. Siguió a Ricardo por el pasillo, pasando por las mesas de trabajo donde sus colegas levantaron la vista brevemente antes de volver a sus proyectos. La oficina de Ricardo ocupaba una esquina del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Normalmente era un espacio que irradiaba éxito y confianza, pero esta mañana se sentía como una cámara de interrogación. Ricardo cerró la puerta detrás de ellos y se dirigió directamente a su escritorio sin invitarla a sentarse. «¿Hay algo que quieras contarme sobre el miércoles por la tarde?», preguntó sin preámbulos, sus ojos verdes fijos en ella con una intensidad que no había experimentado antes. Sofía sintió que se le secaba la garganta. ¿Cómo había sabido sobre su encuentro con Alejandro? Había sido tan cuidadosa, tan discreta. «¿A qué te refieres específicamente?», preguntó, tratando de ganar tiempo mientras su mente trabajaba furiosamente. Ricardo abrió un cajón de su escritorio y sacó una fotografía que puso sobre la superficie de madera pulida. Era una imagen borrosa, claramente tomada con un teléfono móvil desde cierta distancia, pero inconfundiblemente mostraba a Sofía y Alejandro sentados en café toscano. «¿Reconoces esto?». La voz de Ricardo era peligrosamente calmada. Sofía sintió que la sangre se le iba del rostro. Sus piernas se sintieron débiles, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Me estás haciendo seguir?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. «No seas ridícula», replicó Ricardo, pero había algo en su expresión que sugería que la respuesta no era completamente honesta. «Un cliente me envió esto. Aparentemente pensó que me interesaría saber que mi arquitecta estrella estaba teniendo reuniones secretas con mi mayor competidor». «¿Qué cliente?». «Eso no es relevante. Lo que es relevante es que mi empleada, una persona en la que confié completamente, se reunió a mis espaldas con Alejandro Vázquez». Ricardo rodeó el escritorio y se acercó a ella. Sofía pudo oler su colonia, la misma que había estado usando durante todo el año que llevaba trabajando para él, pero ahora le parecía asfixiante. «¿Qué quería?», preguntó, cruzándose de brazos. «Ofrecerme trabajo», respondió Sofía, decidiendo que en este punto la honestidad parcial era su mejor estrategia. «¿Y? ¿Y qué? ¿Aceptaste?». Sofía lo miró directamente a los ojos, viendo por primera vez con claridad completa al hombre para el que había estado trabajando. La máscara de encanto y mentor preocupado había caído, revelando algo mucho más duro y controlador debajo. «Aún no he tomado una decisión». La respuesta claramente no era la que Ricardo esperaba. Su rostro se endureció aún más, y por un momento, Sofía se preguntó si había cometido un error al no mentir. «Después de todo lo que he hecho por ti», dijo, su voz tomando un tono que rayaba en lo amenazante, «te rescaté cuando nadie más en esta ciudad te habría dado una oportunidad. Te he protegido, te he dado proyectos, he invertido en tu carrera, y te lo agradezco enormemente», interrumpió Sofía, sintiendo una chispa de ira que la sorprendió. «Pero eso no significa que me poseas».
¿Poseer? Ricardo se rió, pero no había humor en el sonido. Sofía, cariño, esto no se trata de posesión. Se trata de lealtad. Se trata de reconocer quién te ayudó cuando más lo necesitabas. ¿Y reconocer eso significa rechazar cualquier oportunidad que pueda ser mejor para mi carrera? ¿Mejor? La voz de Ricardo se elevó ligeramente. Trabajar para Alejandro Vázquez sería mejor para tu carrera. ¿Sabes siquiera quién es realmente? Sé lo que me contaste sobre él, sobre su traición. Ricardo se quedó muy quieto, sus ojos entrecerrados estudiando su rostro. Te contó su versión, ¿verdad? Su voz era peligrosamente suave ahora. Por supuesto que lo hizo. Alejandro siempre fue muy bueno manipulando la verdad. ¿Estás diciendo que mintió? Ricardo regresó a su silla y se sentó, juntando las manos sobre el escritorio, en una pose que probablemente pretendía parecer paternal, pero que a Sofía le resultaba condescendiente. Sofía, ¿sabes por qué Alejandro realmente está interesado en ti? Porque soy buena en lo que hago. No. Bueno, sí, eres excelente en lo que haces, pero esa no es la razón principal. Ricardo se inclinó hacia adelante. Es porque sabe que eres importante para mí. Las palabras flotaron en el aire como una acusación y una revelación al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Alejandro Vázquez no ha superado lo que pasó entre nosotros. Sigue resentido, sigue buscando maneras de lastimarme. ¿Y qué mejor manera que robándome a la persona más talentosa de mi equipo? Sofía sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Era posible que los motivos de Alejandro no fueran tan puros como había creído? Además, continuó Ricardo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ¿realmente crees que es coincidencia que te haya contactado justo después de vernos juntos en la gala? ¿No te parece sospechoso el timing? Las dudas comenzaron a crecer en la mente de Sofía como malas hierbas. Había pensado lo mismo, pero había elegido creer en la sinceridad de Alejandro. ¿Había sido ingenua? Sin embargo, dijo Ricardo, su voz tomando un tono más suave, más persuasivo, estoy dispuesto a olvidar todo esto. Entiendo que Alejandro puede ser muy convincente, muy encantador cuando quiere algo. No te culpo por haber sido influenciada por él. ¿Influenciada? Sofía, eres una mujer inteligente, talentosa, hermosa, pero también eres vulnerable después de lo que pasó en Puebla. Alejandro sabe exactamente cómo aprovechar esa vulnerabilidad. La condescendencia en su voz hizo que la ira de Sofía se encendiera completamente. Estás sugiriendo que no soy capaz de tomar mis propias decisiones profesionales. Estoy sugiriendo que a veces las emociones pueden nublar el juicio, especialmente cuando alguien tan manipulador como Alejandro está involucrado. Sofía se levantó abruptamente de la silla. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón en una cosa. Soy vulnerable, pero no de la manera que piensas. ¿Qué quieres decir? Soy vulnerable a la manipulación emocional, vulnerable a sentir que le debo algo a alguien que me dio una oportunidad, vulnerable a confundir gratitud con lealtad ciega. Ricardo se levantó también, rodeando nuevamente el escritorio. Sofía, no digas algo de lo que te puedas arrepentir. ¿Cómo qué? ¿Cómo admitir que he estado trabajando para alguien que cree que me posee? ¿Alguien que piensa que porque me rescató una vez, tengo que estar agradecida para siempre? Te estoy protegiendo, insistió Ricardo, su máscara de calma finalmente resquebrajándose. Alejandro va a usarte para llegar a mí, y cuando termine contigo, te dejará tirada exactamente como me dejó tirado a mí. ¿Y si estás equivocado? No lo estoy. ¿Y si lo estás? Presionó Sofía. ¿Y si Alejandro realmente está interesado en mi trabajo? ¿Y si realmente tengo una oportunidad de crear algo extraordinario? Ricardo la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz tenía una cualidad final que Sofía nunca había escuchado antes. Entonces supongo que tendrás que elegir, él o yo, tu carrera aquí o tu carrera con él, pero no puedes tener ambas. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando claridad. Si aceptas esa oferta, considera que tu tiempo en Mendoza Arquitectos ha terminado. Y Sofía, esta industria es más pequeña de lo que crees. Una recomendación negativa de mi parte podría seguirte durante mucho tiempo. La amenaza fue sutil, pero inequívoca. Sofía sintió que la habitación se volvía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Entiendo perfectamente, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Sofía,
La llamó cuando tenía la mano en la manija. Espero que tomes la decisión correcta, la que sea mejor para todos los involucrados. Cuando salió de la oficina, Sofía sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se dirigió directamente al baño de mujeres, donde se encerró en un cubículo y finalmente permitió que las lágrimas que había estado reprimiendo fluyeran libremente. En el transcurso de 15 minutos, su mundo se había vuelto patas arriba una vez más. Ahora no solo tenía que decidir entre dos oportunidades profesionales. Tenía que decidir en quién confiar, quién estaba diciéndole la verdad y quién estaba manipulándola. Y lo más aterrador de todo era que ya no estaba segura de poder confiar en su propio juicio para distinguir la diferencia. Sofía salió de la oficina al mediodía, diciendo que necesitaba aire fresco para pensar. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lo que realmente necesitaba era alejarse de la atmósfera tóxica que se había instalado en Mendoza Arquitectos y encontrar un lugar donde pudiera procesar todo lo que había pasado. Se encontró caminando sin rumbo por las calles de Polanco, sus tacones resonando contra el pavimento mientras su mente trabajaba furiosamente. Las amenazas veladas de Ricardo, sus insinuaciones sobre los motivos de Alejandro, la fotografía que alguien había tomado sin su conocimiento. Todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no lograba armar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. ¿Está bien? Parece que algo la está preocupando. Sofía se detuvo en medio de la acera, mirando el mensaje con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alivio. ¿Cómo podía Alejandro saber que algo estaba mal? ¿Cómo sabe que algo me preocupa? Porque la vi salir del edificio de Ricardo hace media hora y su lenguaje corporal sugería que había tenido una mañana difícil. Estoy en un café cerca de su oficina. ¿Le gustaría hablar? Una parte de Sofía se sintió invadida por la idea de que Alejandro la estuviera observando, pero otra parte se sintió extrañamente protegida por su atención. ¿Estaba esperándome? Tenía una reunión cerca de ahí. Ver su salida fue coincidencia, pero una afortunada si está dispuesta a conversar. Sofía miró alrededor, dándose cuenta de que estaba a solo 2 cuadras del edificio donde trabajaba. La idea de que Alejandro estuviera tan cerca, esperándola, debería haberle parecido extraña, pero en cambio se sintió como exactamente lo que necesitaba. ¿Dónde? Café Milano, en la esquina de Masaryk y Newton. A 10 minutos después, Sofía entró al Café Boutique, un lugar pequeño y elegante que definitivamente no estaba en su presupuesto habitual. Alejandro estaba sentado en una mesa junto a la ventana, vestido más casualmente de lo que lo había visto antes. Jeans oscuros, una camisa azul remangada y una chaqueta deportiva colgada en el respaldo de su silla. Se levantó cuando la vio acercarse y la expresión de preocupación en su rostro era tan genuina que Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Qué pasó?, preguntó directamente, sin bothering with small talk. Sofía se sentó, aceptando la taza de café que él había pedido para ella sin preguntarle qué quería. Era exactamente como le gustaba, americano con un toque de canela. Ricardo sabe sobre nuestra reunión, dijo sin preámbulos. La mandíbula de Alejandro se tensó inmediatamente. ¿Cómo? Alguien nos tomó una foto. Un cliente, según él. ¿Te mostró la foto? Sí. Alejandro se recostó en su silla, sus dedos jugando con el asa de su taza mientras procesaba esta información. ¿Qué más te dijo? Sofía dudó por un momento, pero decidió que si iba a confiar en alguien, necesitaba toda la honestidad posible. Me dijo que tu único interés en mí es lastimarle a él, que estás usando mi talento como una forma de venganza. La reacción de Alejandro fue inmediata y visceral. Su rostro se oscureció, y por un momento Sofía pudo ver la ira que bullía bajo su exterior controlado. Por supuesto que dijo eso, murmuró, más para sí mismo que para ella. ¿Es verdad? Alejandro la miró directamente a los ojos, y la intensidad de su mirada hizo que Sofía sintiera como si estuviera siendo evaluada hasta el alma. ¿Tú qué crees? No lo sé, por eso te estoy preguntando. Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder, claramente eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sofía, ¿recuerdas lo que me preguntaste anoche por mensaje? ¿Por qué este proyecto es tan importante para mí? Sí, te conté sobre mi infancia, sobre mi hermana,
sobre mi promesa de construir ciudades mejores. ¿Te pareció que estaba mintiendo? No, admitió Sofía. Pero Ricardo plantó dudas en tu mente sobre mis motivaciones. Él dijo que era demasiada coincidencia que me contactaras justo después de vernos juntos en la gala. Alejandro asintió lentamente. Tiene razón. No es coincidencia. El estómago de Sofía se hundió. Entonces Ricardo tenía razón. Pero no por las razones que él piensa, continuó Alejandro rápidamente. Sofía había estado buscando al arquitecto correcto para este proyecto durante meses. Había entrevistado a docenas de candidatos. Había revisado cientos de portafolios. Nadie tenía la combinación correcta de talento técnico y pasión genuina por la sostenibilidad que necesitaba. ¿Y entonces? Y entonces te vi en esa gala, escuchándote hablar sobre arquitectura verde con una autenticidad que no había visto en ningún otro profesional. No fue hasta que Patricia me confirmó quién eras que me di cuenta de que habías estado en mi lista de candidatos potenciales durante semanas. ¿Estaba en tu lista antes de la gala? ¿Quieres ver mi email? Alejandro sacó